Elevamos nuestras oraciones, nuestras plegarias, no confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, Dios de Israel. Nosotros, con todo nuestro corazón, nuestros corazones, nosotros te adoramos a vos, somos adoradores tuyos y perseveramos en tu palabra. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Escudriñamos tu palabra. Nosotros agradecemos que tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperas en cada uno, en aquello para lo que nos la envías y nos enseñas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Habiéndose ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido a mí? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios
ha puesto, por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué han entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los no judíos ha sido dado por Dios arrepentimiento para vida. Nosotros, sin cesar,
elevamos nuestras oraciones a vos, el Dios de Israel, no confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nuestro favorito es un judío, el Señor Jesucristo. Por tu gracia, también los no judíos recibimos perdón de nuestros pecados por nuestro arrepentimiento. Nosotros, sin cesar, agradecemos que tu gracia para con nosotros es muy grande. Para nosotros es gracia sobre gracia. Para nosotros es don amoroso. Para nosotros tus misericordias, que son muchas en extremo. Para nosotros tu amor. Sos el amado de nuestras almas. Y a vos oramos, porque no haces acepción de personas. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y nosotros oramos como Cornelio, como Pedro, como cada hombre que te ama. Porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por nuestras palabras descuidadas, porque nos enseñas lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nosotros te pedimos perdón por levantarnos como jueces sobre los demás, porque también nos enseñas. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros te pedimos perdón por nuestras palabras descuidadas, porque nos enseñas lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y también te pedimos perdón a vos, nuestro Padre, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Te pedimos perdón por nuestras fallas en el carácter, falta de dominio propio, por levantarnos como jueces sobre los demás y emitir juicio, por ser impacientes, y a cada uno de nosotros nos mostrás lo que no es de tu agrado. A cada uno de nosotros nos hablas de una forma muy especial. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y nos revelas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió
un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Vengan, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándoles, le dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nosotros reconocemos que tu Hijo Jesucristo es la piedra angular, y es piedra preciosa, escogida, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y oramos por tu pueblo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, por los que son piedra de tropiezo para tus niños, por los que dividen tu reino, por los que enseñan falsas doctrinas. Nosotros reconocemos que vos sos nuestro Creador, nuestro Hacedor, y por tu gracia nosotros somos adoradores tuyos y nos apartamos, y en tu secreto vos mismo nos enseñás. Somos enseñados por Dios. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en el Dios de Israel está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el Dios de Israel será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y tenés pueblo para tu gran nombre en todo linaje, raza, tribu, pueblo, lengua, nación. Y vos nos enseñás. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Tu palabra tiene cumplimiento. No dejas caer tu palabra a tierra. Nos revelás
Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros te rogamos que envíes más obreros a tu mies, que puedan volverse a vos todos hasta los confines del mundo. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies, como el Señor Jesús nos enseña. Nosotros también oramos por los que son voz, de los que no tienen voz, por todos los servidores del Dios de Israel, porque alcancen plenitud, porque te sirvan con plenitud, porque se vistan de salvación, porque se vistan de justicia. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies, que puedan todos volverse a vos, que puedan tus niños tener conocimiento de vos, que no perezcan por falta de conocimiento de vos. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Te reconocemos a vos como el creador de todo cuanto existe. Todo cuanto existe, por tu voluntad existe, por tu voluntad fue creado. Sos el Señor de la viña, y a vos te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Nosotros escudriñamos tu palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Vos nos enseñás, somos enseñados por Dios. Circuncídense a Jehová. Circuncídense al Dios de Israel. Y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Como nos revelás,
En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros, sin cesar, perseveramos en vos. Sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas y nos mostrás nuestras tinieblas, como hoy es el caso y como ahora es el caso y como lo será después. Sos el Dios de Israel, que discernís todo, escudriñas la mente, el corazón y nos revelás de nosotros mismos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, no se ha de robar, ¿hurtas? ¿Robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los no judíos por causa de ustedes. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vos nos revelás, porque en tu luz vemos la luz, y nos revelás de nosotros mismos, que vituperado es tu nombre por causa de nosotros, porque nos enseñás respecto a nosotros mismos. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos,
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Te pedimos perdón por acusar a unos y a otros. Nosotros perseveramos en vos, Dios y Padre del Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, y oramos por todos nosotros. No hay ni uno bueno, ni judío, ni no judío. Nosotros oramos por todos, por el presidente Milei. Él en conferencia de prensa habló de palomas, halcones, talibanes. Oramos por aquellos a quienes las palomas representan, por aquellos a quienes los talibanes representan, por aquellos a quienes los halcones representan, por aquellos a quienes las palomas representan, por el presidente Milei, por Victoria Villarroel, por Kicillof, por nosotros, por nuestros seres amados, por los que nos consideran sus enemigos, por aquellos a quienes nosotros hemos juzgado, judíos y no judíos. Oramos por los líderes que invocan tu nombre. Detrás de cada líder está tu pueblo. Oramos por Bukele, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni. Vos sos nuestra esperanza, nuestra salvación. Oramos por todos tus niños, judíos, musulmanes, cristianos, gitanos, todos sin excepción. Oramos porque nada impida a tus niños venir a vos, ni la ideología de género, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos. Te rogamos que se cumplan tus propósitos en tus niños, no queden truncos, no queden frustrados. Oramos por cada niño en situación de necesidad, por los niños que están en las cárceles, por los niños que están enfermos. Te rogamos que todo beneficio del Estado, por ejemplo pensiones, llegue a quienes lo necesitan verdaderamente. Oramos por los niños de Gaza y por cada secuestrado, porque en el año 2023, el 7 de octubre, terroristas palestinos secuestraron personas de todas las edades y los llevaron a la franja de Gaza, donde están hasta el día de hoy. Te rogamos la libertad de los cautivos, que puedan regresar a su hogar. Nosotros agradecemos que somos fortalecidos en vos, y vos mismo nos consolás y nos enseñás, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros confesamos que el Señor Jesús es el Cristo, el que había de venir, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios de Israel, el Hijo del Dios viviente. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos a vos, porque somos tu reino, y todo reino dividido no va a permanecer. Oramos porque tu trabajo te hemos costado. Oramos por las autoridades que ya han sido elegidas, por las autoridades que serán elegidas en octubre y de ahora en más, por los candidatos que se postulan, por ejemplo, Peli, Molinuevo, y podés orar por los candidatos con quienes tenés afinidad. Oramos por la guía de tu hermoso Espíritu Santo para todo el electorado para votar. Vos producís el querer como el hacer. Te rogamos que haya transparencia en los comicios a nivel nacional. Por cada persona bajo autoridad también oramos. Por cada jefe de familia que no cuida su trabajo. Vos nos enseñás. Después le apareció el Dios de Israel en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustenten su corazón y después pasarán. Pues por eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Dios de Israel dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo:
no es así, sino que te has reído. Para Dios todo es posible. Nosotros con fervor oramos, somos casa de oración. Y oramos porque un reino dividido no puede permanecer. Y nosotros somos tu reino. Tu trabajo te hemos costado. Oramos porque vos sos el Señor de la viña. Nosotros todos somos simples administradores o mayordomos. Oramos por los que desprecian tu palabra, por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía, por los que no quieren ser auditados. Nosotros con fervor oramos, como Abraham, de quien nos revelas. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Dios de Israel dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Dios de Israel, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Dios de Israel sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Dios de Israel le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Dios de Israel. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo junto con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Dios de Israel: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. ¿No la destruiré?, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor
si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Dios de Israel se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Como Abraham, con insistencia, nosotros clamamos a vos, el Dios de Israel, el Señor de toda la tierra. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y clamamos a vos por Argentina, por Israel, por cada jefe de familia de tu pueblo, por la justicia federal de tu pueblo, por las fuerzas de seguridad de tu pueblo. Nosotros a vos clamamos, nuestro Rey, el Rey de toda la tierra, Rey de reyes, Señor de señores. El Rey se alegra en tu poder, oh Dios de Israel, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría en tu presencia, por cuanto el Rey confía en el Dios de Israel, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Dios de Israel los deshará con su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás flechas contra sus rostros. Engrandécete, oh Dios de Israel, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Nosotros oramos a vos, nuestro Dios, clamamos a vos. Vos nos enseñás, clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A vos clamamos, Rey. Nosotros clamamos por Argentina, por Israel, por la triple frontera y tu voluntad en los siguientes respectos. En Argentina, en Israel y en la triple frontera. Tu voluntad en el terrorismo, en el narcotráfico, en el maltrato infantil, en las redes de tráfico, en las redes de trata, en el lavado de dinero, en el crimen organizado, en las mafias. Nosotros con fe oramos porque vos nos enseñás, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo. Como Abraham, con perseverancia, te rogamos que nos des el Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesucristo. A vos oramos como Abraham. No es con fuerza, no es con ejército, no es con tu espíritu,
es con tu Espíritu. Te pedimos tu hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Vos nos creaste y nosotros nos deleitamos en vos, adorándote. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido creados por vos, y nosotros nos volvemos a vos. Nosotros confesamos que hemos creído. El Señor Jesús es el Cristo. El Señor Jesús es el que había de venir, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel. Como somos enseñados por vos, y como Isaías, también decimos, porque el Dios de Israel me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciéndome, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Al Dios de Israel de los ejércitos, Dios de los ejércitos, a Él santifica, sea Él tu temor, y Él sea tu miedo. Nosotros agradecemos que multiplicas nuestra paz. Nosotros agradecemos que multiplicas nuestra fuerza. Solo a vos tememos, solo ante vos temblamos, solo a vos adoramos, solo a vos servimos y santificamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.